¡Hostia! ¡Ah! Me van a sacar una de pasta por esto. Buenas, somos los Ferreiro y en el vídeo... No. ¿Qué pasa? Eso ya quedó en los Balcanes. Es verdad, hace falta más naturalidad. Sí. A ver, coge la cámara, va. Ya. Estamos aquí en el Cabo Touriñán, 5 meses ya sin subir vídeo. 5 meses, ¿Qué ha pasado? No, que nos ha dado pereza. Hemos estado vagos esta temporada, hemos seguido saliendo con las motos, pero aquí por casa. Y no nos hemos propuesto grabar ningún día. Bueno, la semana pasada sí y fue un fail. Y... Sí, ¿Pero dónde estamos? ¿Lo has contado? Este año el propósito para... Te acabo de ignorar, brutal, pero bueno. El propósito para este año va a ser grabar cada semana. Grabar. Grabar algo. Grabar. La idea es ir a un castro. ¿Cómo se llama? Se me olvidó, no te voy a engañar. No lo sabemos. Pero es un castro histórico. Bueno, histórico. Siglo VI antes de Cristo. Bueno, tiene histórico. de todo. Es tiene histórico, de todo. punto. Hostia, se me caló la moto, espera. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, yo no. Se me caló la moto. ¿Qué has hecho los últimos meses? A ver, cuéntame un poco, va. O sea, cuéntame y cuéntanos. Mira, yo estos últimos meses también más que nada he estado trabajando, ahorrando para unas aventuras que se vienen que van a ser espectaculares. Y nada, aparte pensando en esta nueva serie que vamos a traer al canal. Sí, vamos a hacer una serie de vídeos aquí por Galicia, nuestra tierra. Enseñar un poco todas las cosas chulas que tiene. Chaval, Ay, me que ha vamos una mal. piedra tuya de delante. Pues, Me ha reventado la moto, para romperme Sí. el faro, pues da la Cuidado. vuelta. Ay, que te llevo puesto. Da la vuelta, que vamos mal. Pero mi faro está bien. Sí, Sí. ¿Para dónde es? hay que dar la vuelta. Pues el parque eólico este tenía toda la buena pinta, Sí. Sí. ¿Nos metemos ahí a explorar? No, tira para atrás. Qué carácter tienes, ¿Por? Que vamos mal de tiempo. Nos están esperando en el castro. Sí. Ay, los indígenas. Y ahora... recto por aquí también. Joder, aquí alguien se dejó el grifo abierto, Duro esa, Esto está acianagado. ¡Epa! Joder, es que no sabéis lo que resbalan las ruedas aquí. Es oficial, estoy mojado. Sí, lo iba a decir yo, Joder, qué bonito, tío, mira. El faro Vilán. Si venís a Galicia, todos estos faros los podéis recorrer buscando la ruta de los faros en internet, que te recorre toda la Costa da Morte y te lleva por todos los sitios. La verdad, vale mucho la pena, Sí, ya lo estáis viendo que está muy bien, muy guapo, la verdad. Vas todo por la costa. Mira qué vistas. Mira. Buah. Impresiona, ¿Para dónde? Para allá, creo. Para allá, no sé la dirección. Para la izquierda, a la izquierda. Ah. Joder. Estamos, Joder, yo pensé que era crónica de una muerte anunciada. Te das un palo. Ya está. Vale, aquí me he Tira, cagado tira. yo, Ah. Hostia. Vale, hay que parar. ¿Por qué? Porque tú no saltas este palo. Ah. Que yo tampoco, ¡Ah! ¿Te imaginas? Pero si lo pasas por ahí por el borde, bro. Sí, los cojones. Yo no me la juego. Estás fuerte tú, Strong, Strong, ¿ah? Joder, ¿cómo está esto, ¡Hostia! ¡Ah! ¡Oh! ¡Joder, qué hostión, tú! ¡Hostias! ¿Qué pasó? ¡Hostias! Uf. ¡Hostias! ¿Necesitas que vaya? Yo me quedé sin un espejo, ¡Qué hostión!
Yo me quedé, mira el espejo, se desintegró, ¿Dónde está el espejo? Aquí. Se ¿Pero qué? ¿Pero se rompió? Sí, Yo no tengo muy claro por dónde ir, No, está todo mal, Pero bueno, malo será que se te desintegre el espejo. ¡Hostias! ¡Hala! Me van a sacar una de pasta por esto. Vale, venga, vamos a hacer aquí una ñapa para que esto aguante sin caerse. Y ahora nos vemos. Ya está esto solucionado más o menos. Con un par de bridillas ahí. Ya no se mueve mucho. He puesto aquí el guante para que apoye contra la pantalla. Y bueno, a ver si llegamos al castro este, que se nos está complicando. Debe haber algo ahí que no quieren que veamos. ¡Vamos! Sí, espera que me pongo los guantes que yo tengo. Uff. Bueno, balance de daños. Tú, tu cúpula. Sí, tú. Buah, me picó un mosquito ahora aquí mientras estábamos parados. Que estamos en un lago, No me vaya a volver para atrás. Ay. Que me ahogo. Que me ahogo. ¿De verdad o no? Sí. Joder, vete por la derecha, Buah, tengo la bota. No se está saliendo todo mal hoy, Es que había que haberse metido por la izquierda. Por la derecha. ¿Voy o no? Yo. No. Voy Sí, por el agua, dale. ¿no? Vete por el agua. ¡Hostias! Pero escúchame. ¿Qué? Es una fumada. Sí, que sí. Yo tengo una piscina. Yo tengo en la media bota, moto enterrada. Sí, ten cuidado, Yo estoy hecho un flan, Buah, nos salió cara la broma del vídeo, Nada, mi cúpula, estoy por arrancarla. ¿Tú la arrancarías si la meto en la mochila? Yo la arrancaría. Yo no. Pues de ahí venimos. Y hacia allá vamos. Bueno, hicimos una pausita. Faltaban unas cuantas bridas. Esto ya está muy sólido. Aquí por arriba, ¿no? Hostia. Me mato. Vale. Joder, es que quiero ir suave. Hostia. Para que esto no vibre tanto, porque va... Hostia, ala, chupé. Ay. ¿Qué pasó? Qué puto desastre, tío. Bah, mi cúpula no pudo más con su vida. ¿Se arrancó? Mira dónde está. Ay. Joder, tanta brida. ¿Se cayó o qué? No, es que no la veo. Sí. No meterá en la... Sí, a la mochila que va. Está la moto arreglada. La verdad ha quedado como nueva. Me llevo lo que es la cúpula en la mochila y el rollo naked, la verdad, le queda guapo. La verdad es que está guay, Así que fuera coñas, seguimos. Lo único malo es que no podemos llevar el móvil. No, porque yo tampoco lo llevo, ya veis. No. Ole, que salimos a un camino decente. Ole. Vamos a buscar el castro este. Venga. Y ahora ya por allí nos vemos, que estamos ya al ladito. No va a quedar nada. ¿Sí? Pues sí. A ver, dale. Mira, atento. Dale. Ya estamos en el Castro, objetivo cumplido de hoy. Ha sido un día muy duro, Yo estoy... La bueno, verdad. ya habéis visto, yo tengo los pies congelados. Aquí está el castro. Ahora vamos a hacer unas tomitas con el dron. A ver, ahora Isi os va a enseñar lo que lleva en su mochila. Yo hoy la verdad he conseguido bastantes souvenirs. A ver, saca. A ver, vamos a sortearlo entre los suscriptores. A ver, uy, esto está raro aquí, Me cargué la mochila. ¿Dale o no? Sí, a ver. Se está complicando Ahí está, la cosa. ya está. A ver, que Ya, asoma, pues yo tengo que aquí asoma por para ahí. sortear entre los suscriptores Cúpula tener. una cúpula teneré con soporte para móvil, unas cuantas bridas que intentaron hacer un apaño que no sirvió. que nunca sirvió para gran cosa, y esto que carga el móvil. Pero bueno, de recuerdo, puede quedar bien, así que ya sabéis, dadle like y esto puede ser vuestro. Cuéntanos algún dato del Pazo, no del Castro, ay, siempre digo Pazo. Sí. A ver, cuéntanos No, queda bien, cuéntanos algún dato del Castro. Pues es del siglo VI. Sexto, antes de Cristo. Antes de ¿te Cristo, refieres? hombre, claro. Aquí vivían los celtas. Ahí Sí.
cocinaba mi tatarabuela. Aquí tenían un horno, Pirolítico. porque es un castro de la época de la Edad de Hierro, que estuvo activo entre el siglo VI a.C. y siglo I después de Cristo, y como se puede ver a simple vista, no muestra signos de romanización. ¿Eh? Tú lo ves claramente, ¿no? Lo iba a comentar. Sí, sí. Es que me lo has sacado, Se ve que no tiene signos de romanización. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no? Bueno, Nuestro gracias. regreso. Darle por todo lo like, alto. Nos hemos quedado suscribiros. sin motos. Dadle al botón de hype, las motos ya. Tenéis que likear el vídeo mucho porque tenemos que pagar las reparaciones, tú más que yo. Bastante más. Y Yo a ver no. qué se puede hacer. A ver si todo va bien. Nos vemos la semana que viene. Os queremos.